Buenas tardes, estimados jóvenes. Por favor, con los y las presentes, atención a la lista. Ya no entra nadie más. Siendo las 2:01. Cierra el micrófono, Santillán. No vale el internet, dice. No vale mi internet. Casi me parece que el micrófono prendido. Sí, con el micrófono prendido está. Ya, muy amable, gracias. Ok. Por favor, atención a la lista. Almeida, Buenas tardes, ingeniero presente. Balseca, Presente, Inge, buenas tardes. Bautista, Presente, Inge, buenas tardes. Becerra, Presente, ingeniero, buenas tardes. Borja, Presente, ingeniero, buenas tardes. Cando, Presente, ingeniero, buenas tardes. Castro, Presente, ingeniero, buenas tardes. Cayancela, Presente, ingeniero, buenas tardes. Córdoba, Presente, Inge, buenas tardes. Fiallos, Presente, Inge, buenas tardes. Fierro, Presente, ingeniero, buenas tardes. cámaras encendidas, Inge, disculpe, González, ¿me puede dar un momento, por favor? Estoy cambiando de dispositivo. González, ¿no está González? Sí, ingeniero presente, buenas tardes. Guadalupe, Presente, ingeniero, buenas tardes. Juanman, Guambo, Presente, Inge, buenas tardes. Guaya, Presente, Inge, buenas tardes. Guevara, Presente, Inge, buenas tardes. Wilcapi, Presente, Inge, buenas tardes. Herrera, Presente, Inge, buenas tardes. Loja, Presente, Inge, buenas tardes. Mariño, Presente, ingeniero, buenas tardes. Moyano, Presente, Inge, buenas tardes. Murillo, Presente, ingeniero, buenas tardes. Naranjo, Presente, ingeniero, buenas tardes. Oñate, Presente, Inge, buenas tardes. Orellana, Presente, Inge, buenas tardes. Ortiz, Presente, ingeniero, buenas tardes. Pinduisaca, Presente, Inge, buenas tardes. Salas, Presente, Inge, buenas tardes. Santillán, Presente, Inge, buenas tardes. Solórzano, Presente, Inge, buenas tardes. Tixi, Totoy, Presente, Inge, buenas tardes. Velastegui, Presente, ingeniero, muy buenas tardes. Vera, Presente, ingeniero, buenas tardes. Villa, Presente, Inge, buenas tardes. Yankee, Presente, Inge, buenas tardes. Yantalema, Presente, Inge, buenas tardes. Yumiseba. Presente, Inge, buenas tardes. Hijo de su montón. 3 minutos para tomar esto es demasiado, pero bueno. Listo, jóvenes. Ok. Ahí está bien. A ver. Bueno, cuando volvamos a la presencialidad, vamos a seguir realizando nuestros pequeños. A ver, no, sigamos con este. Ya, dame un minuto. Ok. Exacto. Ingeniero, disculpe una consulta. Tal vez me puede aceptar dentro de un minuto desde otro dispositivo porque no me vale la cámara. ¿Quién habla? Valeria González. Ok, no hay problema.
González, muy bien. Esto todo lo habíamos comprendido. Bueno, ya estábamos hablando acerca de los balances de energía, ¿ya? No sé si hicimos esto, pero quisiera que lo resuelvan, ¿ya? Se utiliza vapor de agua para calentar 300 kilogramos hora de agua en proceso de 50 a 150 grados Celsius. Una presión de 5 atmósferas, para ello se utiliza un intercambiador de calor de doble tubo completamente aislado. El vapor saturado se encuentra a una presión de 140 psi-A y el condensado se descarga de forma de líquido saturado a la misma presión. Calcular el flujo de vapor requerido para lograr la operación. Esto fue un ejercicio que ya creo que lo resolvimos con ustedes, ¿verdad? No lo resolvimos. No. No, Inge, el día miércoles nos pidió que asistiéramos a clases, pero no se dio la oportunidad. Ok, no se dio la oportunidad. Muy bien. Bueno, brevemente vamos a solventar esto, ¿ya? Copienlo para que lo tengan como guía. Hasta que se cargue un ratito esta vaina de por aquí. Ok. Un minuto. Listo. Exacto. Hasta que lo escriban voy a pausar la grabación, ¿ya? Inge, disculpe, Dígame, señorita Ortiz. tenía una consulta. Era sobre los avances que se realizó y cómo me llaman del oficio para retirarme. Es hasta el 16, ¿verdad? Sí, tengo entendido que sí. Este jueves. Ya, Inge, yo le Ok. mandé a él y Sí, me lo la ofrece. L está manejando eso. Ay, 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 Por favor. gracias, Inge. Ya les tomarán eso muy en cuenta. ¿Quién está ahí? Cállense, fue ya. Estaba en clases. A ver, ¿quién me cuenta qué pasa ahí? Ya, no pregunto a nadie, sino que les ayudo. ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? A ver, Fiallos, Selena, cuénteme. ¿Cómo entiende usted el ejercicio? ¿Qué es lo que sucede? Por favor, ¿podría hablar un poquito fuerte que no se Ya, escucha? ahí ya. Bueno, aquí yo lo que observo es que se está utilizando, dice que se utiliza un intercambiador de calor de doble tubo, en el cual me supongo que pasa por uno, va a pasar el vapor de agua y por el otro, la otra corriente que va a ser frío. Dice que también va a haber un cambio de fase, o sea, yo entiendo más o menos que el fin del proceso va a ser que, que la sustancia que está aquí pasa a un punto de ebullición. ¿Ya? Ya me confundió Selena. Ya me confundió. A ver, ¿qué mismo pasa? Ya tiene todo copiado, ¿verdad? Ya, entonces no es necesario que siga manteniendo yo esta diapositiva. Veamos si no me hace una mala jugada esta cosa. De acá, ¿qué pasó? Ok. ¿Qué pasa aquí? Vaya. Ya. Dice que un plugin es requerido. Ok. Muy bien. Me avisan cuando puedan ver la pantalla. Estimados estudiantes, ya pueden ver, ¿no es cierto?
La pizarra, ya. Entonces, a ver, Selena, vamos trabajando con Selena para poner como ejemplo, vamos leyendo parte por parte del ejercicio para que ustedes se vayan dando cuenta de lo que se les está pidiendo, ¿de acuerdo? Entonces, primero que nos está pidiendo, que también esto está sin batería, es que trabajemos o que nos demos cuenta sobre un intercambiador, ¿verdad? ¿Qué es un intercambiador? ¿Qué es un intercambiador de calor? Hasta que se cargue un rato hasta que se cargue el lápiz un rato. No he estado sin batería. Qué vergüenza. Pero bueno. ¿Qué es un intercambiador de calor? Señor Borja. Ha puesto el nombre difícil. Ponga David. ¿Qué es un intercambiador Ahí de tienes calor? una más chévere, entonces. ¿Qué entiende usted por intercambiador de calor? En primer lugar. El intercambiador de calor es el equipo que transfiere calor de un lado a otro. O que ¿Ya? cambia ¿Cómo con el hace eso? medio ¿Cómo hace o eso? con un condensador, ¿no? Un condensador. ¿Cómo es eso? Pues digamos que por un lado va a entrar como en este ejemplo, ¿puedo tomar este ejemplo? Claro. O sea, que entra en un lado entra el líquido y en el otro entra vapor. Entonces entra un intercambiador. Se hace un intercambio de calor y pues se eleva la temperatura, ¿no? Ok, y si es que está diciendo de doble tubo, su compañera Selena ya lo dijo, ¿verdad? Entonces, por una tubería va a ingresar un fluido frío, que va a ser el agua, ¿de acuerdo? Y por otra tubería va a ingresar el fluido caliente, que es vapor de agua. ¿De dónde a dónde fluye la energía, señor Woman Christian? Perdón, Inge, ¿cómo me puede repetir? No lo entendí. ¿De dónde a dónde fluye la energía? O sea, la energía o el calor. El calor debe fluir del que tiene mayor temperatura al de menor temperatura. ¿Ya? ¿De dónde a dónde fluye la energía? La energía en este proceso debería fluir, o sea, desde el vapor hacia el agua, que es lo que queremos calentar, o sea, que va a sufrir un cambio de temperatura. Ok. No vayamos con las figuras. Veamos si yo puedo echarme un gráfico ahí. Me disculpan que no soy arquitecto. Entonces tenemos un sistema, un intercambiador de calor de doble tubo, ¿no es cierto? Por aquí tenemos una tubería y por acá vamos a tener la otra. Déjenme borrar este de aquí, correcto. Por aquí vamos a tener la otra. Muy bien. De acuerdo. Entonces por esta tubería está fluyendo vapor de agua y por esta otra tubería de aquí va a estar fluyendo agua. ¿De acuerdo? ¿A qué temperatura está el agua que está fluyendo en esa tubería? Jóvenes. ¿El agua a qué temperatura está? 50. ¿Perdón? De 50. 50 a 100. Ok. Está a una temperatura de 50 grados centígrados. No sé por qué me salen todas esas rayas, ¿no? Ya lo descubriré después. Creo que está, bueno, algo está de configurar esta cosa. ¿Ya? 50 grados centígrados. Es la temperatura que tiene el agua. ¿Qué temperatura tendrá el vapor de agua? ¿Cuáles son las condiciones en las que está nuestro vapor de agua? Ustedes lo tienen en el ejercicio. 140. Sí. ¿Perdón? Está a 140. Tiene una presión igual a 140 PSI-A. ¿Qué significa los 140 PSI-A?
Karen, ¿qué son esos 140 PSI? La presión ¿Ya? ¿En qué unidades está la presión? ¿En qué unidades está expresada? en el sistema inglés de es de fuerza. ¿De fuerza? No, o sea, tiene la palabra fuerza. Fuerza, seguro. Es que no me acuerdo qué significaba PSI. Ah, La P es de li- libra fuerzas, libra pound, fuerza. square, inch, libra, pulgada, cuadrada. ¿Qué significa la letra A? Hamilton. ¿Qué significa la letra A en esta unidad de presión? Para cualquiera, ¿qué significa la letra A en esa unidad de presión? Absoluto. Correcto. Híjole, tienen que ponerse las pilas, guaguas, o nos vamos a ver un año entero. ¿Sí? Y yo tengo la intención de solo verles un semestre. Ya tengo muchos alumnos, pero creo que ya me va a tocar acostumbrarme. ¿Qué quiere decir el PSI absoluto, señores y señoritas? ¿A qué se refiere lo absoluto? ¿Qué se está considerando? ¿Mm? Ok, se supone que hay que estudiar para todas las clases. A ver, Elvis. Que la presión sería la presión que está sería tanto en vapor saturado como en líquido saturado. No. ¿Qué quiere decir la presión absoluta? Es la suma de las dos presiones, entre la presión atmosférica y la presión de... Correcto, entonces la presión absoluta es la presión total. Está ejerciendo tanto la atmósfera como el fluido sobre un punto de referencia. ¿De acuerdo? Entonces, con esa presión, 140 psi, ¿a qué temperatura va a estar el vapor de agua? Ojo, que nos está diciendo que estamos trabajando con vapor de agua saturado. Es decir, vamos a estar en la línea de saturación. Sí, vamos a estar en la línea de vapor saturado. A 140 psi, ¿cuál es la temperatura del vapor de agua? ¿Dónde están sus tablas de presión? Perdón, sus tablas de vapor. A ver, vamos a ver a qué temperatura aproximadamente debe estar. 353,03 grados Fahrenheit. ¿Cuánto? 353,03 grados Fahrenheit. 353. Dame un minuto. 140. Ok. 178.36. A ver. Vamos a ver. 178. 273 más. ¿Cuántos grados dijiste? Perdón. Grados Fahrenheit. ¿Cuántos? ¿Cuántos Fahrenheit? Perdón. 353,03 grados Fahrenheit. Ok. ¿Y en centígrados? Porque estamos trabajando en grados centígrados. ¿Se descargaron la aplicación que les recomendé en el celular? No. Sí, ahí vayan a tablas de vapor. Vayan a tablas de vapor. Vayan a tablas de vapor saturado basado en presión y pongan 140 psi apps. 109,29 grados centígrados. No. Ojo, tienen que poner PSI absolutos. ¿Qué significa el PSI
con la letra G al final. ¿Ah? 178,35. Correcto. Esto está a una temperatura de 178,357 grados centígrados. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo sé? Porque estoy utilizando las tablas de vapor. ¿Cómo sé que es esa temperatura? Porque me dice que estoy en una presión determinada y que estoy en condiciones de saturación. ¿De acuerdo? Estoy en vapor saturado. ¿Ya? Entonces, porque me dicen estas condiciones, yo puedo encontrar a la temperatura que estoy trabajando, 178 grados centígrados. ¿Ya? El intercambiador de calor de doble tubo es un sistema en el cual yo tengo dos tubos de un material que tiene poca resistencia a la transferencia de calor, ¿sí? Que pone en contacto dos sistemas, el uno, el agua caliente, y el otro, el vapor de agua, ¿sí? Dentro de este proceso se genera un intercambio de calor, ¿de dónde a dónde? De la temperatura caliente hacia la temperatura más fría, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos está diciendo el ejercicio, ¿ya? Se está transfiriendo cierta cantidad de calor o desde una tubería que está o contiene vapor de agua saturado, está a 178,357 grados centígrados, hacia una tubería que está con una temperatura de 50 grados centígrados. ¿De acuerdo? Eso es lo que nos está diciendo el ejercicio. ¿Qué más nos pide? A ver, yo le tengo el ejercicio por aquí. ¿Ya? Dice, ok, vamos a tener una cantidad de agua que va a ser, ¿qué pasa? Oh, ya entiendo. No solo está seteado para el lápiz, ¿ya? Un flujo de agua, que en este caso podemos ponerle A, va a ser igual a ¿cuánto? 300 kilogramos sobre hora, ¿ya? ¿Ya cuánto quieres llegar? De una temperatura inicial igual a 50 grados centígrados hasta una temperatura final de 150 grados centígrados, ¿ya? Nos dice que a una presión de 5 atmósferas. Ya, de acuerdo, esto está a 5 atmósferas de presión. ¿Ya? Presión igual 5 atmósferas. El agua está en estas condiciones. Para ello se utiliza un intercambiador de calor de doble tubo, dos tubos, ¿ya? Por el cual, que dice que es completamente aislado, que no existe una pérdida de calor hacia los alrededores. Es decir, que toda la energía que va a salir del tubo del vapor de agua se va a dirigir hacia el tubo del agua fría. ¿De acuerdo? Dice el vapor de agua saturado se encuentra a una presión de 140 libras sobre pulgadas cuadradas absolutos, ¿ya? El condensado se descarga en forma de líquido saturado, es decir, lo que voy a tener yo acá, es decir, aquí voy a tener el condensado, va a estar en una forma de líquido saturado, ¿de acuerdo? A 140 psi, ¿cuál es la temperatura del líquido saturado? ¿Mm? ¿Cuál es la temperatura del líquido saturado? A ver, jóvenes expertos en termodinámica. Jóvenes expertos en termodinámica.
¿Cuál va a ser la temperatura de salida de el vapor cuando ya se condensa, cuando está en líquido saturado? Ay, Dios mío. No es el mismo. No sería lo mismo que el vapor saturado, ¿Por qué? 140. Que decía que tiene una presión absoluta. Entonces, como dijo que era la suma, entonces eso. La suma. Híjole, yo pensaba que cuando me dijeron que era lo mismo, era igual. Si yo tengo un diagrama de fases, en el que yo tengo una campana, tengo una curva de presión-volumen, ¿ya? La constante de temperatura se da que, si yo tengo aquí el punto de vapor saturado, el cambio de fase de una sustancia pura se da en qué condiciones de presión y temperatura constante. ¿De acuerdo? Es decir, que la temperatura cuando está en vapor saturado va a ser 178.357 y cuando cambia de fase lo va a hacer a la misma temperatura, 178.357. Por eso esto es grados centígrados, ¿no es cierto? Por eso en sus tablas, en su programa, en sus tablas de vapor solo existe una temperatura. No existe una temperatura de vapor saturado y otra temperatura en líquido saturado, ¿verdad? Es la misma, ¿sí? Porque una sustancia pura cuando cambia de estado lo hace a presión y temperatura constante. ¿De acuerdo? Híjole, estoy atrasado con unas vainas, pero bueno, eso se soluciona después. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que sí cambia? ¿Qué es lo que va a cambiar en este estado? De vapor saturado a líquido saturado. ¿Qué es lo que yo voy a tener? ¿Qué cambio voy a tener en este caso? De este punto 1 en cuanto a energía, en cuanto a calor, a este punto 2. Voy a tener una variación de entalpías. ¿De acuerdo? Esa variación de entalpías va a ser el calor latente. Cambio de estado, calor latente de vaporización. Bueno, esa es la cantidad de energía que se está generando, se está brindando desde un punto hacia el otro, o la energía que debe perder esta sustancia, estas condiciones para cambiar de vapor saturado a líquido saturado. ¿Me siguen? ¿Sí me están comprendiendo? Bueno, ojalá. Inge, disculpe, esa partecita podría repetirlo, por favor. Correcto. Gracias. Si ustedes están en el diagrama de cambio de estado, ustedes aquí tienen una presión y un volumen específico. Ustedes saben bien que el cambio de fase se da de vapor saturado a líquido saturado. ¿Ya? Este cambio de estado se da a la misma temperatura, es decir, una temperatura constante. Pero para que el sistema con el cual ustedes están trabajando cambie de estado de vapor a líquido, debe perder temperatura o debe ceder energía, ¿cierto? ¿Cuánta energía? Es lo que se considera como el calor latente. ¿Sí? Entonces nos vamos a las tablas de vapor. Ahora sí les va a servir las tablas de vapor que tienen en sus anotaciones, en sus libros, mejor dicho. O nos vamos a nuestro programita, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver cuál es la entalpía específica en vapor saturado. ¿A cuánto es igual la entalpía específica en vapor saturado en kilojoules sobre kilogramos? ¿Mm? 2775.77, ¿no es cierto? 2775.77 kilojoules sobre kilogramo. ¿Cuál es la entalpía específica en líquido saturado o en agua saturada? 755
935 kilojoules sobre kilogramo. ¿De acuerdo? Entonces lo que tenemos que hacer es la variación de entalpía específica. La variación de la entalpía específica es igual a ¿qué? Entalpía final, que es 755.935 menos 2775.77, ¿qué? Kilojoules sobre kilogramo. La variación de la entalpía específica es igual a ¿cuánto? Jóvenes. Si no me siguen, tranquilos, que yo sí tengo ya una calculadora a la mano. 755.935 menos 2775.77 menos 2019.835 kilojoules sobre kilogramo. ¿De acuerdo? ¿Qué me quiere decir esto? Que por cada kilogramo de vapor de agua que esté pasando, ¿de acuerdo? Para que cada kilogramo de ese vapor de agua se condense, deberá ceder ese sistema 2019,835 kilojoules. ¿Me explico? ¿Me siguen? ¿Sí? Sencillo, ¿verdad? Todo está en tablas. ¿Ya? Ojo, estamos trabajando con constantes específicas. Sí, me escucha. Sí, sí le escucho. Ahí el signo menos, o sea, ¿por qué está el signo menos solamente? Perfecto. O sea, no Cuando incluye estábamos nada. hablando de transferencias, Elena, ¿recuerdas qué significaba el menos en una transferencia cuando estamos hablando de un sistema? ¿Qué pasa con la energía cuando tiene un signo menos? No es que fluye del interior al sistema. Correcto. ¿Y Sí. qué sistema estamos analizando? Estamos analizando la tubería del vapor de agua, ¿verdad? Es decir, esta tubería desde el interior de este sistema, ¿hacia dónde saldrá el calor? Hacia el exterior, ¿de acuerdo? Entonces esa energía únicamente va a poder ser dirigida hacia la tubería del agua que se quiere calentar. Entonces por eso tiene ese signo menos, porque está saliendo del sistema hacia los alrededores. Y en el ejercicio nos está explicando claramente que los alrededores va a ser la tubería que tiene el agua fría o el agua a 50 grados centígrados. ¿Sí? Entonces nos está diciendo que por cada kilogramo de aire, de vapor, de agua saturado, si es que yo tengo 1 kilogramo, ¿cuánta energía va a ceder hacia los alrededores o cuánta energía va a ceder hacia el agua que está a los 50 grados centígrados? 2019.835 kilojoules. Por cada kilogramo de vapor de agua voy a ceder esa cantidad de energía. ¿Me siguen? ¿Sí? Ahora, por otro lado, estamos haciendo esto de una forma empírica, ojo. Por otro lado, tengo lo que está sucediendo con el tubo 2, ¿cierto? El tubo de agua. ¿Qué es lo que me dice el ejercicio que debe suceder en el tubo de agua? El tubo de agua debe tener una temperatura, allá. No puedo sentar la mano aquí, eso es un problema, pero ya. Tiene una temperatura inicial de 50 grados centígrados y va a tener que llegar hasta una temperatura final de 150 grados centígrados. ¿De acuerdo? Nos dice que esto está a una presión de 5 atmósferas. Bueno, ya. Después vemos qué sucede. ¿De acuerdo? 150 grados centígrados. ¿Qué nos dice? Vamos de primera mano, ¿ya? El agua, ¿de acuerdo? Si es que está en 50 grados centígrados y pasa a 150 grados centígrados a presión atmosférica, ¿qué sucede? Primera cosa, no tomemos en cuenta esta presión. Esta presión de acá no la tomen en cuenta.
Supongamos que el agua está en condiciones de presión atmosférica. ¿De acuerdo? El agua a presión atmosférica en 150 grados centígrados, ¿en qué estado está? En vapor. Correcto, ¿no es cierto? Entonces, si estuviéramos trabajando en condiciones de presión atmosférica, nos tocaría revisar la temperatura o el calor sensible hasta los 100 grados centígrados y después el calor o el calor latente de cambio de estado y desde los 100 grados centígrados que el agua ya cambia de estado a vapor hasta los 150, ¿qué temperatura necesitará? Perdón, ¿qué cantidad de energía necesitará? Pero a 150 grados centígrados estaríamos hablando que esto ya es un vapor, ¿no es cierto? Ahora, si es que el ejercicio me está diciendo a mí que el agua está a 5 atmósferas de presión, ¿cuál es la temperatura de saturación del agua a 5 atmósferas de presión? Vamos a nuestras tablas, ponemos por aquí en bares. Prácticamente es lo mismo, ¿ya? Bares absolutos, 5 bares. Ok, ¿cuál es la temperatura del vapor saturado? En el programa no tienen atmósferas de presión, ¿no es cierto? Pero entendemos que una atmósfera es aproximadamente un bar. Es lo mismo, prácticamente. Sí, son por decimales cambian, ¿ya? Entonces, a 5 bares de presión, ¿cuál es la temperatura de saturación del agua? 151,83. Correcto, ¿no es cierto? Entonces, con ese dato de las tablas de vapor, nosotros podemos decir que a 150 grados centígrados, si es que mi sistema está a 5 atmósferas de presión, yo voy a seguir manteniendo al agua en su estado líquido. ¿Me siguen? Sí, me siguen. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ok. Siguiente punto. Yo tengo una cantidad de energía que voy a necesitar. Entonces, el calor, déjame ver qué pasa con este lápiz. Otra vez no se carga rápido la batería. Permítanme un minuto, huevos. ¿Ya? Calculen con la ecuación del calor cuál es la cantidad de energía que necesita el agua para elevar su temperatura de 50 a 150 grados centígrados. Ok. Déjame ver cómo estamos por aquí. Se carga un poquito más. Para que ustedes puedan calcular la cantidad de calor que el agua va a necesitar. ¿Qué es lo que necesitan saber? ¿O qué es lo que necesitan tener en cuenta? Señores y señoritas. La ecuación del calor. ¿Y el calor es igual a qué? La cantidad de energía, ¿no es cierto? Es la cantidad de energía que necesito para que un cambio se dé. El calor es igual a qué? A una cantidad de materia que multiplica a un coeficiente o un calor específico a presión constante. ¿De acuerdo? Y esto que multiplica un delta T. La masa ya tenemos que son 300 kilogramos sobre hora por el CP. ¿Cuál es mi CP? ¿Cuál es el CP del agua? Tablas. ¿Ah? $4.18, Inge. ¿Qué?
Kilojoules sobre kilogramos por Kelvin. 4.18 kilojoules sobre kilogramo grado Kelvin. Y el delta de temperatura, ¿cuánto será igual? Temperatura final 150 menos 50 sería 100 Kelvin, ¿no es cierto? Eso ya ni me voy a molestar en explicar por qué son 100 Kelvin, porque eso ya deben saber. Kilogramo por kilogramo. Listo. Calor, ¿a cuánto es igual? 300. Calculemos esto brevemente. A ver. Son 300 por 100 por 4.18. Muy bien. 125.400 kilojoules. ¿De acuerdo? ¿Qué me quiere decir este valor? ¿O qué me quiere decir esta cantidad de energía? Que yo necesito 125.400 kilojoules para que el agua pase de 50 grados centígrados hacia los 150 grados centígrados. ¿Qué cantidad de agua? Tengo una masa igual a los 300 kilogramos. Entonces, para que 300 kilogramos de agua pasen de 50 grados centígrados a 150 grados centígrados, yo voy a necesitar, ¿de acuerdo?, que esos 300 kilogramos absorban 125.400 kilojoules. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y con esto podemos anexar o podemos llegar hacia nuestro resultado. ¿De acuerdo? Entonces decimos 125.400 kilojoules, que son la cantidad de energía que nosotros necesitamos. ¿De acuerdo? ¿De cuántos kilos de vapor de agua se van a necesitar? ¿Sí? Y por otro lado, recordemos cuál es la cantidad de energía que nos da. 2019,835. Ya, y nos dice 2019.835 kilojoules van a venir de 1 kilogramo de vapor saturado. ¿De acuerdo? Si 1 kilogramo de vapor saturado genera 2119,835 kilojoules para ser pasados hacia el agua, ¿cuántos kilogramos de vapor de aire saturado necesitaré para que se pasen los 125.400 kilogramos? ¿De acuerdo? Y mi X es igual ¿a cuánto? 125.000 para 2019.835. 62.08. 0,8 kilogramos de vapor saturado sobre hora. ¿Ya? Entonces, ¿cuántos kilogramos de vapor de aire saturado necesitan para calentar 300 kilogramos de agua? 62.8 kilogramos sobre hora. Con estos balances de energía, ¿qué es lo que haces tú? Planteas las velocidades o los flujos de caudales, ya sea de tus bombas o de tus compresores, para que ese flujo se esté dando dentro de nuestro intercambiador. ¿Qué logras con eso? Tener un sistema continuo, el cual tenga después de cierto tiempo de operación el agua a 150 grados centígrados, que va a ser un agua de proceso, que tú le vas a utilizar en lo que más te guste. ¿De acuerdo? Esto es desde una forma, resolviendo el ejercicio desde una forma un poco empírica, ¿ya? Como lo resolvían, me imagino, y espero y aspiro, en termodinámica. En termodinámica se veía eso, ¿de acuerdo? Ahora, si es que yo estoy haciendo un balance, un balance de energía, ¿de acuerdo? Estamos en un sistema en estado estacionario, no hay una reacción química, entonces la energía que entra
va a ser igual a la energía que sale. ¿De acuerdo? ¿Sí? La energía que está ingresando al agua, ¿de acuerdo? La energía que ingresa al agua. Dame un minuto. La energía que ingresa al agua en el intercambiador es igual a la energía que sale del vapor de agua. ¿Verdad? ¿Cómo calculas la energía que necesita que ingrese al agua? A través de la ecuación de calor. ¿Ya? ¿Cómo calculas la cantidad de energía que tienes en el vapor de agua? Con el delta de entalpía, Fg. Ese es el calor latente, ¿de acuerdo? Porque está pasando de un vapor saturado hacia un líquido saturado. ¿Ya? De esta ecuación, nosotros podemos obtener la respuesta. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ojo que la variación de la entalpía específica es igual a ¿qué? A la variación de la entalpía general sobre la masa del vapor saturado. ¿De acuerdo? Entonces la variación de entalpía va a ser igual a la entalpía por la masa del vapor saturado y la variación de entalpía es igual al calor o a la energía que sale. Y listo. Entonces, a través de un balance de energía, nosotros podemos hacer un balance de entalpías y calcular la entalpía de entrada, que es igual a la entalpía de salida. La entalpía de entrada va a ser la energía que ingrese al agua, ¿de acuerdo? Y la entalpía de salida va a ser la energía que sale del vapor. Y a través de este balance nosotros podemos encontrar cuál es la masa del vapor vapor saturado que se necesitan para calentar los 300 kilogramos de agua. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, bueno, ya con esto podemos empezar a jugar con diferentes tipos de condiciones. Podemos hablar de evaporadores. Dentro de los intercambiadores de calor siempre hay que tener muy constante, muy entendido cuál es nuestra función. Cuando hablemos ya en los evaporadores, veremos cuáles son o cuál es la utilidad un poquito más a fondo de la ecuación de balance de energía o la ecuación de las entalpías, ¿sí? Para poder resolver esos ejercicios. ¿De acuerdo? Entonces, hasta ahí nos vamos a quedar con las ecuaciones de balance de energía. Ya vamos a ver en lo posterior que estudiando las operaciones unitarias, vamos a ver su utilidad de las ecuaciones de entalpía y quizás por ahí una ecuación de la energía mecánica. ¿De acuerdo? Preguntas, dudas, ¿no? Ahí quieren repasar, ¿sí? Si yo hablo de tablas de vapor, ustedes ya deben bueno, yo entiendo que ya deben empezar a manejar todos estos términos, ¿no? Si un ejercicio me dice, estoy trabajando con vapor saturado, ustedes inmediatamente deben saber y entender a qué se refiere el vapor saturado. No podemos quedarnos mucho tiempo en termodinámica porque, bueno, ¿por qué no? No, porque esto no es termodinámica, sino ya es operaciones unitarias. Y dentro de las operaciones unitarias, hace un par de semanas yo estaba hablando que íbamos a empezar a estudiar todo lo que tiene que ver con la mecánica de fluidos. A ver. Ok. Ya. Permíteme. Listo. Ok. Karen, si te preguntan por qué no están en la clase, porque no estuvieron encendidas sus cámaras. ¿De acuerdo? Es algo que ya dije y no voy a estar repitiendo cada rato, ¿no? Persona que no esté encendida la cámara, cuando me dé cuenta, va a la sala de espera. Ya después de poder revisar la grabación o como sea. Ya. Seguimos con este tema de acá. Ok.
¿Ve? Bonita esa presentación. Exacto. ¿Ya? Pasamos a nuestra tercera unidad, que es los fenómenos de transporte. Dentro de los fenómenos de transporte, quisiera empezar con los de transferencia de cantidad de movimiento. ¿Ya? Entonces, ¿cuántos fenómenos de transporte tenemos, señorita Herrera? ¿Cuántos fenómenos de transporte tenemos? ¿Qué era la clasificación de las operaciones unitarias? A ver, señorita Villa, ayúdele hasta que dé señales de vida a su compañera. O sea, de transferencia Claro. era por el medio de calor, el de... Híjole, recuerden, la energía, o sea, no, el calor no es la única energía que existe, ojo, ¿sí? Es la que más nos interesa, sí, pero no es la única que existe. Entonces vamos a tener tres tipos de fenómenos de transferencia. El primero, transferencia de cantidad de movimiento. El segundo, transferencia de energía. Y el tercero, que es la transferencia de materia. Tres fenómenos de fenómenos de transporte. Y, cierto, les voy a mandar una consulta. Guaguas. Verán, todas las consultas que les mando, ya, puede ser que no les revise. No les voy a revisar porque no me sirve de nada que lo escriban. A mí me sirve que lo sepan. Entonces, en la evaluación yo les voy a preguntar. Así que, ojo, verán que esto está hasta grabado para que digan, no, sí nos mandó a consultar. ¿De acuerdo? Les voy a preguntar cuáles son los modelos matemáticos de los fenómenos de transporte. ¿Ya? En su libro de IBARS, que es Operaciones Unitarias en Ingeniería de Alimentos, ustedes los van a poder encontrar ahí. Hay una pequeña tablita que les dice cuáles son las ecuaciones que dirigen cada uno de estos modelos. ¿Ya? ¿Cuáles son las tres leyes? Les adelanto un poquito. En la transferencia de cantidad de movimiento tenemos la ley de viscosidad de Newton. En la ley de transferencia de energía tenemos la ley de Fourier. Y en la ley, bueno, y en la transferencia de cantidad de materia tenemos la ley de Fick. ¿De acuerdo? Dentro de estos tres modelos matemáticos, quiero que consulten cuáles son las constantes de proporcionalidad de cada uno de ellos. ¿Ya? ¿O cuáles son las constantes que hay que tomar en cuenta? Les adelanto para que lean. Newton, viscosidad. Fourier, se me fue la palabra, pero es transferencia de calor conductivo. Y Fick es la constante de transferencia de masa. ¿De acuerdo? Esas constantes tienen relaciones. Entonces, la viscosidad se relaciona con tales cosas que me gustaría que lo lean. ¿Sí? ¿Lo anotaron? Verán que tienen que consultar. Verán que en eso se caen la mayor parte de los estudiantes. ¿Puede repetir esto, por favor? A ver, señorita Tixi, no la escuché. ¿Puede repetir la primera parte? O sea, ¿cuáles son los modelos matemáticos? Que existen los fenómenos de transporte. ¿Sí? Los fenómenos de transporte se dividen principalmente en tres. La transferencia de cantidad de movimiento, transferencia de energía y transferencia de materia. Que son obviamente la clasificación que nosotros nos hemos impuesto en este semestre para estudiar las operaciones unitarias. Entonces nosotros estudiaremos a las operaciones unitarias en relación a los fenómenos de transporte que se vayan dando. ¿De acuerdo? Primer fenómeno de transporte que nos interesa, transporte o transferencia de cantidad de movimiento. El primerito, ¿cierto? Entonces, para hablar de transferencia de cantidad de movimiento, necesariamente debemos hablar del capítulo
o del tema que se refiere a mecánica de fluidos. Dentro de lo que es la mecánica de fluidos, tenemos que esta se divide en dos grandes partes, ¿no es cierto? Por un lado, la estática de fluidos y por otro lado, la dinámica de fluidos. ¿De acuerdo? En la estática de fluidos nos hace referencia a qué es lo que sucede cuando un fluido no está en movimiento. ¿Qué entendemos por fluidos? Aquellas sustancias que tienen la capacidad de fluir. ¿De acuerdo? Dentro de la mecánica de fluidos, vamos a estudiar principalmente dos sustancias. ¿De acuerdo? La una que son los gases y la otra que son los líquidos. ¿Cuál es la diferencia entre un gas y un líquido, señorita González? El gas está en forma de vapor, por así decirlo, y el líquido, pues, tiene diferente textura. En forma de líquido. Ya, correcto. Una forma No, más. no, No en se forma preocupe. de vapor, de vapor. El líquido está en forma de vapor. El primero. Ah, ya, O perfecto. sea, el Sí, primero que dije, o sea, el vapor está en forma de vapor, sí. no. A ver, Karen le va a ayudar. Que los gases se pueden comprimir y los líquidos no. Correcto. Primera diferencia, ¿no es cierto? Los unos son sustancias o fluidos compresibles, es decir, que se pueden comprimir, y los otros son sustancias o fluidos incompresibles, ¿verdad? Que no se pueden comprimir. La estática de fluidos principalmente estudia los fenómenos en los fluidos incompresibles, ¿de acuerdo? Es decir, en aquellos que no se pueden comprimir, es decir, en los líquidos. ¿Vamos bien? Sí, vamos siguiendo el hilo, ¿no es cierto? Sí. Abrimos el hilo. Entonces, dentro de ese hilo existen dos grandes leyes o dos grandes principios que nos pueden ayudar a entender qué es lo que pasa cuando los fluidos están estáticos. El uno es el principio de Pascal. ¿Ya? Señorita Tatiana, Yumi Seba, cuénteme, ¿qué nos dice el principio de Pascal? Tatiana, ¿me escucha? Hola. ¿No? ¿Me escuchan? ¿Sí? Tatiana, se quedó en frío. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Otra vez lecciones malas? Híjole. Ahorita por paro no voy a calificar lecciones malas. Híjole. Bueno, ojo, voy a quedar en un acuerdo con todos ustedes, verán. Todo lo que demuestren deberá ser en la evaluación. ¿Ya? Yo sé que la universidad dice que las evaluaciones deben ser sumativas y todo eso, pero si voy sumando lo que tengo de las evaluaciones que voy tomando orales en clase, híjole, vamos a salir bastante perjudicados. No solo unos, sino que yo diría que la mayoría. ¿Sí? Por ejemplo, señor Velastegui, ¿qué dice el principio de Pascal? Y obviamente le pido que me dé un resumen, ¿no? Ya no está el señor Velastegui. Híjole, voy a tomar listo otra vez. ¡Qué pereza! Decía que la fuerza ejercida o la presión ejercida sobre un fluido iba a ser igual eh, con relación a la magnitud en las direcciones de cada parte del fluido. Y también decía algo de que la presión era igual a la sumatoria de las presiones parciales, la presión total. Pero eso es un gas. La presión total de una mezcla de gases es igual a la suma de sus presiones parciales. Por ejemplo, el aire. La presión total del aire es la suma de sus presiones parciales. Las presiones parciales principalmente a qué se deben, a la presión del oxígeno y a la presión del nitrógeno. Entonces la presión del aire va a ser igual a la suma de las presiones del oxígeno, presiones parciales del oxígeno y las del nitrógeno, ¿verdad? ¿Pero qué dice el principio de Pascal, guaguas? ¿Cómo entendieron eso? Me da curiosidad. ¿Quién sí
leyó. Le exonero. ¿Quién me explica el principio de Pascal? Lo exonero de la evaluación del viernes. Tiene 10. Inge, podríamos decir que yo entendí que decía que la presión de un fluido es constante, ya sea en cualquiera de las direcciones, esté encerrado o incomprensible, es decir, que se transmite por igual en todas las direcciones. ¿Ya? También No, Inge ese no es el decía principio de que Pascal. A ver, depende de la profundidad. Eso lo entendimos en el laboratorio, ¿no es cierto? A mayor profundidad, mayor presión. Eso estuvo más que claro. ¿Por qué? Porque existe una columna de fluido que está ejerciendo un peso mayor, entonces entre mayor sea la columna, mayor presión va a ejercer. Por eso, mientras más profundo se encuentra un punto de referencia o un objeto dentro de un fluido, la presión aumenta, ¿no es cierto? Entre menos profundidad tenga el punto de referencia o el objeto que ustedes están estudiando, tendrá una columna menor de fluido que ejerza una presión. Eso creo que está súper claro, ¿no es cierto? Pero ¿qué nos dice la ley de Pascal? Y era algo que les mandé a estudiar porque es un principio básico en estática de fluidos. ¿Qué les va a servir? Y es el principio de los motores hidráulicos o de las grúas hidráulicas. A ver, Elvis. Es decir, que la fórmula aquí sería que la presión va a ser igual a la fuerza sobre una unidad de área. Ya, eso es la presión. Pero ¿qué dice el principio de Arquímedes? Perdón, de Pascal. Sería la fuerza que estaba empujando el fluido. Sí le estábamos viendo, ingeniero, sino que ya se me olvidó en lo que estábamos viendo en las... No hay que lío. iba empujando, No hay lío. por ejemplo. A ver, bueno, les explico yo brevemente el principio de Pascal ya para que no se quede en el aire. ¿Ya listos? Cojan sus consultas, cojan un papel, cojan un lápiz y bastante borrador. Déjame ver qué pasa con esta vaina. Esa es. Me aburre estar con las diapositivas. Estar leyendo diapositivas es aburrido, ¿sí o qué? ¿O les gusta a ustedes que les lean diapositivas? No, ¿verdad? Es aburrido. A mí me gusta conversar. Vamos a conversar y vamos a hablar del principio de Pascal. Lo que ustedes debieron haber consultado, señores y señoritas irresponsables. Pero bueno, ya. Bueno, el trabajo del docente es explicar, ¿sí o qué? ¿Ya? Vamos a suponernos que aquí tenemos un tanque, guaguas, ¿ya? Ya saben que yo no soy arquitecto, por eso no exijan dibujos bien hechos, ¿ya? Uno a duras penas se defiende con lo que bien puede. ¿De acuerdo? Entonces, ese tanque va a estar lleno de un fluido. ¿Sí? Ahora, nos vamos a imaginar que dentro de este fluido vamos a tener un sólido que está suspendido. De lo que ustedes quieran, ¿ya? Un sólido que está suspendido y se encuentra aquí, ¿ya? Vamos a pintarle. Este sólido tiene una forma esférica y está suspendido ahí. ¿Cuál es la presión manométrica a la cual va a estar sometida este sólido? Ideas de todos ustedes. ¿Cuál es la presión manométrica a la que está sometida ese sólido? Dentro de un tanque con un fluido incompresible. Ojo. ¿Cuál es la presión a la cual va a estar sometido este sólido? La presión manométrica. No me acuerdo quién dijo esa frase. He arado en el mar.
Simón ¿Recuerdan? Bolívar. Eso, gracias. Simón Bolívar, ahorita me siento Simón Bolívar. Híjole. Como el libertador estoy. Es ¿Cuál la es la presión que está en presión? el envase. Perdón. La presión que se ejerce, o sea, que está en el envase. Correcto, verán. La presión que se está ejerciendo ante este objeto que está suspendido dentro de un fluido es la columna de fluido que tenemos por encima de él. ¿No es cierto? Entonces toda esta masa de fluido va a ejercer una fuerza, ¿de acuerdo? Una fuerza sobre unidad de área. Entonces, esto es la presión. La fuerza es igual al peso sobre el área. Eso ya lo habíamos estudiado, ¿verdad? Fuerza sobre área, la presión. ¿A dónde se está ejerciendo la presión? Es la columna de fluido, la cual está encima del sólido que está suspendido y está ejerciendo esa fuerza. ¿Por qué? Por efectos de la gravedad del planeta. ¿De acuerdo? También es muy cierto, y ustedes debieron haber consultado, que como este objeto está dentro de un fluido, ¿ya? Y este fluido es incompresible, va a existir un fenómeno, el cual, si yo ejerzo una fuerza en la parte superior del fluido, yo voy a tener una fuerza de reacción, ¿cierto? Es decir, este fluido, como no se puede comprimir, le voy a poner aquí en amarillo, el área de este fluido que está aquí abajo, ¿de acuerdo? Esta otra columna que está por abajo del objeto, que también es fluido, ¿de acuerdo? Va a ejercer una reacción. ¿Sí recuerdan la tercera ley de Newton? Para toda acción hay una reacción. Entonces, si yo tengo la columna en azul que está ejerciendo una presión, una fuerza sobre unidad de área sobre el fluido, ¿de acuerdo? Esa acción va a generar una reacción, ¿de acuerdo? Que es la creación de una fuerza opuesta a la presión. ¿Y cómo se llama esa fuerza según el principio de Arquímedes? Todos tienen cero. Es el empuje. ¿No es cierto? Entonces, si ustedes introducen un objeto dentro de un fluido, ese objeto, por fuerza de la gravedad, ¿de acuerdo? Se va a empezar a hundir y fruto de que este objeto se esté hundiendo, va a generar un cambio en todo el sistema. Fluidos que se están moviendo, ¿cierto? Entonces, eso genera una fuerza de empuje. Esta fuerza de empuje, ¿de acuerdo? Es opuesta a la presión. Pero también nosotros debemos darnos cuenta que todo el alrededor de mi sólido que está suspendido va a sufrir cambios, ¿de acuerdo? Que también se dan en direcciones horizontales. ¿Ya? Es decir, la presión es un objeto, se da en todas direcciones, siendo la principal la columna de fluido que está por encima del objeto, ¿de acuerdo? Y una fuerza bastante útil y bastante, bueno, una de las fuerzas que también se estudian es la del empuje, la reacción inmediata a la fuerza de presión. Las fuerzas laterales que se están ejerciendo sobre el fluido, tanto izquierda como derecha, son iguales, ¿de acuerdo? Por lo tanto, estas dos fuerzas se cancelan. Y ese es el principio de Pascal. ¿Ya? Entonces, Pascal lo que hizo es empezó a analizar cómo se dan las fuerzas o cómo responde, ¿sí? la presión hacia un objeto con las demás fuerzas que se van ejerciendo, de lo cual obtuvo resultados que la fuerza contraria de la presión se denomina empuje y las fuerzas que se dan hacia los lados, ¿de acuerdo? Son iguales y se cancelan. Es por eso que la presión de un objeto, ¿de acuerdo? Si yo genero un cambio horizontal en el mismo, la presión siempre va a ser igual. ¿De acuerdo? Si es que no hay un aumento o disminución en la profundidad
del objeto o nivel de referencia, la presión en 1 va a ser igual a la presión en 2 y esta va a ser igual a la presión en 3 del objeto 1, del objeto 2 y del objeto 3. ¿Me explico? Otra de las condiciones que decía el principio de Pascal es que necesariamente estos objetos deben estar en el mismo fluido. ¿Está claro eso? ¿Sí? ¿Está claro? ¿Preguntas? ¿No? La ley de Pascal se cumple siempre y cuando ustedes estén trabajando con un fluido incompresible. Elvis. Se podría decir que también estos serían en lo que es los sistemas hidráulicos, porque existe eso una es. fuerza de empuje. Correcto, no es... Correcto. Bueno, sí es la fuerza de empuje. Bueno, sí ya vamos a explicar qué es lo que sucede. Pero ya vamos a explicar qué es lo que sucede, ¿de acuerdo? Híjole, estoy escuchando a mí mismo. Ok. Miren, el principio de una prensa hidráulica es el siguiente. Bueno, vamos a suponer que tenemos hasta aquí. No sé por qué sucede esto. Mil disculpas por los errores técnicos, estimados estudiantes, ¿ya? Ok. Acá tenemos esto. Meter por aquí, así. Ok. Ya. Vamos a suponer que esta altura es la misma en los dos puntos, ¿de acuerdo? Y que todo esto está lleno con un fluido incompresible. ¿Qué puede ser agua? ¿Sí? ¿Me explico? Correcto. Vamos a ver también que si nosotros podemos ejercer una fuerza de presión para disminuir este émbolo o introducir este émbolo cierta cantidad o una distancia que puede ser, no sé, 1 metro. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué sucede. La fuerza, perdón, la presión, ¿a qué es igual? Denominemos este como nuestro punto 1 y este va a ser nuestro punto 2. La presión en 1 ¿a qué va a ser igual? A la fuerza 1 sobre el área 1, ¿verdad? ¿Sí? La fuerza 1 que es lo que se está ejerciendo aquí y el área 1 es lo que nosotros vamos a tener en este lugar. Una fuerza sobre unidad de área. Esa es la presión. La presión en 2 va a ser igual a ¿qué? A la fuerza 2 sobre el área 2. ¿De acuerdo? Por Pascal, por principio de Pascal, si yo tengo un punto 1 aquí y tengo el punto 2 a la misma altura, ¿qué pasa con las presiones? Son iguales. Correcto, entonces la presión 1 va a ser igual a la presión 2. ¿Qué tal si reemplazamos nosotros los valores? La fuerza 1 sobre el área 1 es igual a la fuerza 2 sobre el área 2. Estamos cumpliendo los principios, ¿verdad? Pero ojo, y de nuevo les recuerdo, el principio de Pascal únicamente se cumple cuando estamos trabajando con fluidos incompresibles. ¿De acuerdo? Si es que estamos trabajando con fluidos compresibles, es decir, que se pueden comprimir, ojo, no estoy diciendo comprensibles. Comprensibles es otra cosa distinta. ¿Ya? Si por ahí leo o escucho alguna vez que ustedes me están diciendo un fluido incomprensible, yo voy a comprender que usted no tiene idea de lo que está hablando y va a tener 0, ¿verdad? ¿Verá que le aviso? Ya, las cosas como son.
Deben leer para que no lo confundan, no confundan términos, ¿de acuerdo? Y tuve una pésima sensación hace un par de años cuando estaba en una defensa de tesis y una compañera por ahí empezó a hablar de los fluidos incomprensibles. Entonces, híjole, ya graduando, así que todavía tenga esos fallos es terrible, ¿verdad? Por eso desde aquí vamos a ir corrigiendo. Ojo con eso, ojo con los términos, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa si nosotros, bueno, seguimos manejando esta ecuación y vemos que la fuerza 1 sobre la fuerza 2 es igual al área 1 sobre el área 2? ¿Sí? ¿Qué nos dicen estas dos ecuaciones? ¿Qué nos dicen estas dos ecuaciones? El principio de las prensas hidráulicas. ¿De acuerdo? Que si por el lado 1 vamos a necesitar una fuerza menor para desplazar un área menor. ¿De acuerdo? Si es que estamos dentro de un fluido incompresible, vamos a tener que en un área más grande se va a ejercer una fuerza mayor. ¿Me explico? ¿Sí? Si ustedes cambian el área dentro de un fluido que no está en movimiento y que no se puede comprimir, ¿sí? El área de movimiento, ustedes para mover una cierta distancia van a necesitar una fuerza distinta, pero si está comunicado a un área más grande, ¿de acuerdo? La fuerza se va multiplicando en un factor similar al área en aumento, es decir, si es que el área aumenta 10 veces, la fuerza, ¿cuántas veces aumentará? 10, es directamente proporcional. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Alguien leyó cuál es el principio de Arquímedes, de la fuerza del empuje? No. Por lo que le cortaron la cabeza al tipo que hizo la corona, ¿no leyeron eso? ¿No? Se Les voy a refería a las poner densidades de Inge. correcto. Por las densidades de los fluidos y de un sólido que está ingresando dentro de un fluido. Ahí se vio la fuerza del empuje. A ver si les pongo un video bien didáctico para que lo entiendan. Cómo le cortaron la cabeza a un tipo que se quiso hacer el vivo. Lo que deberíamos hacer en el país, ¿no? Sí, el tipo que se quiera hacer el vivo, le corto la cabeza. Estudiante que quiera copiar en la evaluación, le corto la cabeza. Ya saben qué es cortarle la cabeza, ¿no es cierto? 0 en la prueba. El tiempo de Arquímedes era más difícil, ¿no? Porque cortarle la cabeza era literal. Le cortaron la cabeza al otro hecho el vivo. Ya, irán a leer, es un ejemplo bien simpático de cómo la ingeniería ayuda a resolver problemas de la cotidianidad. Un rey le mandó a hacer a no tengo idea cómo no recuerdo bien, pero a un tipo que trabajaba A un con ofrero metales. y ¿A qué? ay, ¿cómo es ofrero? No, algo así es la Bueno, alguien que terminología. trabaja con metales, Sí. metales preciosos, ¿ya? Ajá. Le mandó a Ofrero. hacer una corona en oro puro, una corona carísima. Entonces, después de un tiempo, este señor llega y le dice, mire, rey, aquí tengo la corona. Bueno, y le pregunta, seguro está hecha con oro puro? Sí, todo el oro que usted me dio, yo lo puse en la corona. Y el rey dijo, vamos a ver si lo tuyo es verdad. Y le llamó a Arquímedes y dijo, Arquímedes, quiero que me compruebes si esto es de oro puro. ¿De acuerdo? Entonces Arquímedes pudo demostrar, según su principio, que no era de oro puro, que tenía una pequeña aleación. ¿Por qué? Por el principio que ustedes estoy más que seguros que van a ir a leer. ¿De acuerdo? Entonces ahí Arquímedes anotó las bases de un principio que es muy útil para varios temas en ingeniería. ¿De acuerdo? ¿Les puede servir a ustedes? Por supuesto que sí. ¿Ya? Es alguno de esos temas del principio de Arquímedes se ocupa también para ciertas operaciones unitarias que son de gran utilidad. ¿De acuerdo? Entonces Arquímedes a través de su experimento demostró que la corona no era de oro a su 100% y por lo tanto a este señor que se quiso hacer el vivo porque mezcló la corona hizo una aleación de oro con cobre, creo.
Entonces tenía cierta cantidad de cobre, le cortaron la cabeza por vivo. ¿Ya? Más o menos así iba la historia. Espero que vayan a leer. Es bastante interesante. ¿Ya? Una vez entendidos cuáles son los conceptos, vamos a avanzar, qué es lo que nos compete en el tema que es mecánica de fluidos. ¿De acuerdo? Entonces, primero, para hablar de una breve introducción, para hablar de mecánica de fluidos, nosotros debemos idealizar lo que significa el término de medio continuo. ¿De acuerdo? Es decir, un medio continuo, nosotros vamos a pensar que cuando nosotros vemos agua, no existen espacios entre moléculas, sino que todo es un fluido, que no existen espacios huecos en los que pueda suceder cualquier cosa. ¿Sí? Entonces, un medio continuo es que siempre, en cualquier instante, todos los espacios de los cuales se están formando el sistema van a estar ocupados por algún tipo de molécula. ¿De acuerdo? Moléculas que se están en movimiento, recuerden eso, ¿sí? Tanto para fluidos, tanto para gases, las moléculas tienen cierta capacidad o cierta cantidad de movimiento. Entonces, un medio continuo, nosotros lo vamos a entender como que no existen espacios huecos, sino que en cualquier tiempo, si nosotros decidimos estudiar un punto al azar del sistema, siempre vamos a encontrar materia ahí. ¿Me explico? ¿Sí me entienden o quieren que les... No quiero ser grosero, ¿no? Pero ¿quieren que les explique esto en un diagrama o sí me están comprendiendo ahí? Sí está comprendido, perfecto, ¿no es cierto? Entonces, en cualquier espacio, ¿sí? En cualquier tiempo definido, si es que yo tomo un punto del sistema, yo siempre voy a encontrar materia ahí, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el principio de el sistema continuo, ¿de acuerdo? ¿Ya? La idealización de este medio, este sistema continuo, permite trazar las propiedades como funciones de punto y suponer que esas propiedades varían de manera continua en el espacio, sin discontinuidades por salto. ¿De acuerdo? Entonces, si yo en cualquier punto de mi sistema voy a estudiar, yo voy a encontrar materia ahí. Si es que encuentro materia, esa materia va a tener propiedades. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la idealización del medio continuo. ¿Sí? Ojo con eso, ¿ya? Correcto. Segundo, bueno, hablando un poquito de la idealización de este medio continuo, está implícita en muchos enunciados que se hacen como la densidad del agua en un vaso es la misma en cualquier punto, por lo que les dije, ¿no es cierto? La densidad en un vaso de agua va a ser la misma en cualquier punto, ¿ya? Bueno, existe una hipótesis del medio continuo que nos dice que el modelo de medio continuo es aplicable en tanto la longitud característica del sistema sea mucho mayor que el recorrido libre de las moléculas. ¿Sí? A pesar de los grandes espacios entre las moléculas, una sustancia se puede tratar como un medio continuo debido al número muy grande de moléculas, inclusive en un volumen en extremo pequeño. ¿Ya? Prácticamente les traduje todo lo que dice ahí en ese, no sé, mamotreto de palabras, que es un poco complicado comprender. Entonces, si ustedes están leyendo un medio continuo, es que en cualquier punto del sistema yo voy a encontrar materia, ¿de acuerdo? ¿Y por qué voy a encontrar materia? Por el movimiento que tiene, ya sea un líquido o un gas, ¿sí? Luego vienen las propiedades. Entonces, las propiedades de los fluidos, ojo, la principal es que la densidad de la mayoría de los gases es proporcional a la presión e inversamente proporcional a la temperatura. En los líquidos y sólidos es en esencia, bueno, que son en esencia sustancias incompresibles y la variación de su densidad con la presión suele ser despreciable. Entonces, la densidad de un líquido va a ser invariable, es decir, no va a variar, no va a cambiar, por eso son incompresibles, mientras que la densidad de un gas va a variar en relación a la temperatura, ¿de acuerdo? Entonces, la relación es inversamente proporcional. ¿Qué me quiere decir eso? Si aumenta la temperatura, ¿qué va a pasar con la densidad? Damaris, Córdoba. Si aumenta la temperatura en un gas, ¿qué pasa con la densidad? Y verán que está ahí. Va a disminuir.
Correcto, es inversamente proporcional, ¿no es cierto? Si la temperatura de un gas aumenta, la densidad disminuye. Y si es que la temperatura de un gas disminuye, ¿qué va a pasar con la densidad? Aumenta, correcto, porque es inversamente proporcional. ¿Ya? ¿Cuáles son las ecuaciones? La densidad es la masa sobre el volumen. Existe otra propiedad denominada la gravedad específica o densidad relativa. ¿De acuerdo? La gravedad específica o densidad relativa no es otra cosa que una comparación de la densidad de cualquier tipo de fluido en relación a una densidad conocida, la densidad del agua. ¿Sí? Entonces, si ustedes alguna vez en algún ejercicio encuentran este término, la gravedad específica de este fluido es 2, ustedes van a poder entender que esa gravedad específica representa a la densidad de dicho fluido sobre la densidad del agua. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la densidad del agua? Jennifer Murillo, ¿cuál es la densidad del agua? Como las tablas de multiplicar para los ingenieros. ¿Cuál es la densidad del agua? 998 kilogramos sobre metros cúbicos. Correcto, ¿no es cierto? ¿Sí? 998 kilogramos sobre metro cúbico. O también, si podemos generalizar, y si es que ustedes lo pueden justificar, podríamos decir que son 1000 kilogramos sobre metro cúbico. ¿De acuerdo? ¿Sí? O también se entiende que la densidad del agua puede ser 1 gramo sobre mililitro. ¿Sí? Es lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces, la gravedad específica, como ustedes pueden ver ahí, está dividiendo dos densidades. Por ende, la gravedad específica es una propiedad adimensional. ¿De acuerdo? No tiene unidades, porque está dividiendo las unidades de la densidad del fluido sobre las unidades de la densidad del agua. Es por eso que las gravedades específicas o densidad relativa no tienen unidades o no tienen dimensiones, ¿de acuerdo? Sí. Ustedes en los ejercicios solo van a encontrar que la gravedad específica del, qué sé yo, mercurio es 13.6. Si ustedes quieren encontrar la densidad, van a tener que hacer la multiplicación, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Comprendido? Perfecto. ¿Qué es el peso específico? El peso específico no es otra cosa que la cantidad de peso sobre unidad de volumen. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes le quitan la dependencia del volumen al peso, ustedes van a tener, ¿de acuerdo? Esta forma de volumen específico, de peso específico. El peso específico es igual a la densidad, ¿de acuerdo? Que multiplica a la fuerza de gravedad. ¿Sí? Si a ustedes al peso, que es masa por gravedad, le quitan la dependencia del volumen, es decir, dividen para el volumen que tiene. Masa sobre volumen por gravedad, ¿verdad? Y la masa sobre el volumen es igual a ¿qué? A la densidad. ¿Ya? ¿Cuáles son las unidades del peso específico? Es una fuerza newton sobre metro cúbico. ¿De acuerdo? Y la densidad de los gases ideales. La densidad de los gases ideales parte de la ecuación, ¿sí? De la ecuación general de los gases. ¿Cuál es el número de moles con el cual estamos trabajando aquí? Para que esta ecuación tenga esta expresión. Guaguas, señoritas, señores, señorita Alison White ya. ¿Cuál es el número de moles de gases o la cantidad de sustancia en gases que tenemos para que esta expresión quede así? P por V sobre R por T. Si estamos trabajando con una mol de gases, ¿de acuerdo? Si estamos trabajando con una mol de gas, la expresión queda de esta manera. ¿Ya? Y esto también lo podemos trabajar en relación a la densidad. ¿Ok? ¿Sí? ¿De acuerdo? Muy bien.
Bueno, son algunas propiedades de los fluidos que nosotros debemos tener en cuenta. Tenemos las gravedades específicas, como les decía, por ejemplo, la gravedad específica del agua es 1, la gravedad específica de la sangre es 1.05. Entonces, si ven, no tienen unidades. Las unidades de dónde vienen cuando yo despejo y quiero saber la densidad de, no sé, la densidad del alcohol etílico. Si la densidad del agua es 1000, ¿de acuerdo? Si la densidad del agua es 1000, ¿cuál es la densidad del alcohol etílico, Doménica? Rápido. Buenasas para un apuro. Dios mío. Densidad del alcohol etílico. 7.900. 7.900. Coge una calculadora y multiplica. 0.79 por 1000. ¿Cuánto te salió? 790. Correcto. 790, ¿qué? Cuando yo estoy sacando la densidad del alcohol etílico, ¿eso en qué unidades debe estar? Si es que la densidad es 1000 kilogramos sobre metro cúbico. 790, ¿qué? Kilogramos sobre metro cúbico, alcohol etílico, ¿no es cierto? Ya, eso ya no voy yo a repetir, verán, ojo, guapas. Ya no les voy a estar diciendo cada rato. Deben multiplicar bien, deben tener en cuenta cuáles son las unidades. Eso ya debe venir por su parte. ¿De acuerdo? Ahora, dentro de las propiedades que nosotros tenemos en la mecánica de fluidos, existen dos principales. La una es la presión de vapor y la otra es una propiedad del fluido que se denomina cavitación. ¿De acuerdo? La presión de vapor de una sustancia pura se define como la presión ejercida por su vapor en equilibrio de fases con su líquido a una temperatura dada. ¿Ya? La presión de vapor es una propiedad de la sustancia pura que resulta ser idéntica a la presión de saturación. ¿De acuerdo? De líquido. Es decir, la presión de vapor es igual a la presión de saturación. ¿Y a qué nos referíamos con la presión de saturación, Yamilet? ¿Aló? ¿Qué era la presión de saturación, Yamilet? No recuerdo, Inge. Amayacet, ¿qué es la presión de saturación? Según yo, una sustancia, una sustancia ejercida por la molécula, me parece. No, lo hemos venido trabajando ya varias veces. La presión de saturación de una sustancia pura es a la presión a la cual esta sustancia puede cambiar de estado. ¿No es cierto? ¿Cuál es la presión de saturación del agua a 100 grados centígrados para que cambie de estado a 100 grados centígrados? ¿Cuál será la presión de saturación? Se van a las tablas de vapor, ven 100 grados centígrados y encuentran la presión de saturación, ¿no es cierto? Tablas de vapor de temperatura. Vayan a los 100 grados centígrados y díganme cuál es la presión de saturación. A ver, Noelia, dígame. ¿Cuántos kilopascales? 101.325, si no me equivoco. ¿Estoy bien? ¿Sí estoy bien? No. 99.60. 99.60 kilopascales. 101.42. 101,35 kilopascal. 100 grados centígrados, listo. Que debería ser una atmósfera de presión. ¿Sí? Entonces, esa es la presión de saturación. La presión a la cual una sustancia va a cambiar de estado. Esa presión de saturación, ¿de acuerdo? Nos está haciendo entender que es la presión de vapor. ¿De acuerdo? Esta presión de vapor, ojo, no se debe confundir con la presión parcial. ¿Qué es la presión parcial?
¿Qué es la presión parcial, mis queridos alumnos, Aparte de aprendices? la presión total. Una parte de la presión total, correcto, ¿no es cierto? Sí, es una parte de la presión total, está muy bien. ¿Ya? ¿Qué es la cavitación? Es un fenómeno que se da cuando yo tengo un fluido que está en movimiento, ¿cierto? Entonces, si yo tengo un área a través de la cual se está moviendo un fluido y esa área disminuye, ¿qué pasará con la velocidad? Si el área disminuye, ¿qué pasa con la velocidad cuando un fluido está en movimiento? Emily, Hierro, según la ecuación de la continuidad. Hija, de pronto se dispersa. La velocidad se dispersa, ¿cómo es eso? La velocidad Aumenta la velocidad. Aumenta la velocidad, perdón. Correcto, ¿no es cierto? Si el área, ¿sí?, disminuye, la velocidad aumenta. Existe un fenómeno a través del cual ya veremos, según el teorema de Bernoulli, un poco más adelante, en mecánica de fluidos, que cuando el área disminuye, la velocidad aumenta, y si el área disminuye, la presión también disminuye. ¿De acuerdo? ¿Y qué pasará si la presión disminuye del fluido con el cual está trabajando? ¿Cuál será la temperatura de saturación? ¿Qué pasa con la temperatura de saturación si la presión disminuye? Vean en sus tablas de vapor. Váyanse a la tabla de vapor del agua a presiones. ¿Qué pasa con la temperatura si la presión va disminuyendo? A ver, Emily, ¿qué pasa? Vean ahí, pues, ¿qué pasa? Si la presión disminuye, ¿qué pasa con la temperatura de saturación? Anaí. A ver, Vanessa, ¿qué pasa? Según yo, disminuye. No, según yo, es lo que pasa, ¿no es cierto? Sí, si la presión de saturación disminuye, la temperatura de saturación va a disminuir. ¿De acuerdo? Entonces, si la presión del sistema de un fluido en movimiento disminuye, porque ha disminuido el área a través del cual va a fluir, ¿de acuerdo? Esta presión disminuirá y la temperatura de saturación también disminuye, causando que la presencia de un cambio de estado, ¿sí? Y la generación de ciertas burbujas en el seno del fluido. ¿Sí entendemos qué es el seno del fluido? Cuando yo hablo, me refiero al seno del fluido, es en el interior del fluido. Estas pequeñas, o la presencia de estas pequeñas burbujas, porque ha existido un cambio de estado, ¿de acuerdo? Por una disminución en la presión del sistema, se denominan cavitación. Este caso de la cavitación en mecánica de fluidos es un problema terrible. ¿Alguien ha tenido la oportunidad de ver el funcionamiento de una bomba? Una bomba centrífuga. Jamás. Nunca, jamás en la vida. No. Anóteme ahí, Karen. Sí, hacer una práctica acerca de bombas. Le voy a pedir al ingeniero Edison Verde Soto que nos dé una charla acerca de bombas. O quizás a Luis López le voy a pedir muy encarecidamente. Capaz que fuera de horario para que nos dé una pequeña charlita acerca de cómo se dan las bombas y qué es lo que sucede. Es algo que ustedes deben saber, ustedes, jóvenes, futuros ingenieros, que no sepan qué es una bomba y cómo funciona es bien complejo, ¿ya? Entonces, después cuando veamos cuál es el funcionamiento de una bomba, vamos a entender que si es que yo hago circular el fluido por áreas más pequeñas o disminuyo su presión, vamos a empezar a tener la presencia de pequeñas burbujas en el interior o en el seno del fluido. Estas burbujas van a generar choques con las paredes de las tuberías o de los sistemas a través de los cuales se esté trabajando, ¿de acuerdo? Y lo que causa vibración y sonidos. Vibración, sonidos y desgastes por los choques y explosiones de estas burbujas.
Nosotros podemos decir, ay, híjole, es que una burbuja, ¿cómo va a dañar un equipo? Que dice que a esas presiones con las que se están manejando y a las velocidades con las que se manejan y a la cantidad de burbujas que se tienen, sí, la vibración que tiene la bomba hace un sonido sumamente fuerte y los golpes son considerables, ¿de acuerdo? Pero bueno, eso es para mecánicos. Nosotros solo estamos entendiendo el principio de lo que puede pasar cuando un fluido cambia el área en la cual está recorriendo dentro de un sistema de un área mayor a una menor. Si es que yo paso por un área menor, la velocidad de flujo aumenta y la presión disminuye. ¿Qué pasa si la presión disminuye? Puede disminuir hasta tal punto que va a existir un cambio de estado. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ok. Esto es cavitación. La energía y los calores específicos es algo de los que ya hemos venido hablando. Los coeficientes de compresibilidad, ¿de acuerdo? Que, bueno, en realidad son los valores que nos hacen a nosotros colocar las relaciones que existen dentro de un gas ideal, ¿cierto? Entonces, los coeficientes de compresibilidad hacen referencia a la cantidad de interacciones que las moléculas de un gas tienen y podemos utilizar estos coeficientes dentro de la ecuación de los gases general de los gases ideales y podemos obtener los valores de las propiedades de los mismos: presión, temperatura, volumen, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es el factor de compresibilidad o a qué se refiere? Depende a la situación o al escenario o al estado de mi sistema. El gas puede variar en sus coeficientes de compresibilidad. ¿De acuerdo? Este coeficiente de compresibilidad, ¿qué letra tenía? ¿Cuál es la letra en la cual se estudian nuestros coeficientes de compresibilidad dentro de la ecuación general de los gases? Jóvenes, señores, señoritas. Z. Z, correcto, ¿no es cierto? Gracias, me siento menos Simón Bolívar que hace 20 minutos. Muy amable. ¿Ya? ¿Qué más tenemos por aquí? Vamos a hablar de la viscosidad, en un término después, ya cuando estemos hablando de mecánica de fluidos. Ya. Vamos a hacer una consulta acerca de lo que es la tensión superficial y el efecto de capilaridad. Por favor. Ahí está. Que lo lean, que lo anoten. Por favor. Jóvenes. Josué ya se cansó. Apagó la cámara. No, dije, muchas fui a gracias. sonarme la nariz, ¿no? Ah, muy amable. Ya respira bien. Muy bien. ¿Listo? Vamos a hablar. Les voy a subir este pequeño videito, no lo vamos a ver ahorita. Las aplicaciones de la cavitación. No vamos a ver eso. Y en la estática de fluidos. Ya hemos hablado qué es la presión, hasta el cansancio. Hemos hablado de las unidades, ustedes ya saben qué son. También nosotros empezamos a ver qué es el esfuerzo normal y las variaciones del mismo. La presión en un punto, que es lo que ya vimos y estudiamos. Las variaciones de presión en cuanto a la profundidad, lo que les estaba explicando con mi pequeño diagrama, ¿no es cierto? Entonces, la columna de fluido va a ejercer una fuerza sobre el área de este sólido, ¿sí? Lo cual en la parte de abajo va a ejercer otra fuerza de respuesta o de reacción que se denomina empuje, ¿ya? Y todo esto viene a llamarse o viene a ser un ejemplo de lo que es el principio de Pascal. Entonces nosotros ya creo que está más que entendido que la presión aumenta dependiendo la profundidad, ¿de acuerdo? Del fluido. También aprendimos que la forma de cálculo de la presión es igual a la densidad por la gravedad por la variación de altura, ¿sí? Entonces la variación de presión entre dos puntos, entre el punto 1 y el punto 2, es igual a presión final menos presión inicial, y esto es igual a la densidad por la gravedad por la altura, ¿de acuerdo?
Si nosotros agrupamos este término de densidad por gravedad, hacemos referencia al peso específico. ¿De acuerdo? ¿Cuáles eran las unidades del peso específico? Damaris o Alina. Newton sobre metro cúbico. Correcto, Newton sobre metro cúbico. ¿De acuerdo? Muy bien. Aquí en este pequeño diagrama nosotros tenemos que, por ejemplo, la presión en el punto A va a ser igual a la presión en el punto B. ¿Por qué? Porque están dentro de un mismo fluido y no existe un corte. Y lo único que nos movemos es de manera horizontal, ¿no es cierto? Entonces, la presión de A va a ser igual a la presión de B. La presión de B va a ser igual a la presión de C. C igual a D, D igual a E igual a F y F igual a G. ¿Ya? Entonces, todo esto es lo mismo. ¿Ya? No importa la situación, no importa cómo cambien, no importan las figuras. ¿Sí? Simplemente importa la posición del punto de referencia. Las presiones, si nos movemos de forma horizontal, siempre van a ser las mismas. Ahora, en relación al punto A y el punto I, ¿la presión en I va a ser mayor o menor a la del punto A? Raquel, ¿la presión en el punto I va a ser mayor o va a ser menor a la presión del punto A? En el diagrama que tú puedes ver ahí. El punto I está aquí, mira. Va a ser menor. ¿Por qué? La presión del punto I en relación al punto A. Ojo, te pido que compares la presión del punto I en relación a la presión del punto A. Y tú me dices que va a ser la presión del punto I menor a la del punto A. Yo te pregunto por qué. No, la presión del punto I va a ser mayor porque según la escala que está a la izquierda, ¿Ya? la del punto I está un poquito más abajo. Correcto, ¿no es cierto? Va a tener mayor Es mayor que profundidad. la del punto A. Muy bien, correcto. Ahora, Raquel mismo, ¿ya? Ayúdame. La presión del punto I en relación a la presión del punto H va a ser ¿qué? ¿Mayor, menor o igual? El punto H está aquí. Yo creo que igual, ¿Por qué? porque digamos está el mismo rango. Ah, está a la misma altura, ¿no es cierto? Ya. ¿Quién opina diferente que Denise? Creo que puede ser mayor debido a que está con ¿Por qué? mercurio ahí. Y Correcto, ¿no es también se le cierto? sumaría la presión de... Muy bien, correcto, excelente, ¿no es cierto? La presión en el punto H es distinta a la del punto I, porque si bien están al mismo nivel, a la misma altura, ojo que tenemos otro fluido, que es el mercurio. El mercurio es un fluido más denso que el del agua, es decir, la presión que tiene hasta la interfaz de agua y mercurio, ¿de acuerdo? Se debe sumar a la presión del mercurio como tal, ¿de acuerdo? Y en el punto I solo tenemos agua. Entonces, la presión en el punto H, como existe otro fluido, va a ser mayor. ¿De acuerdo? ¿Sí? En vez del mercurio podríamos tener aceite. En el fondo de ese tanque podríamos tener aceite. No. ¿Por qué, Cristian? No. Porque tiene menor densidad que el agua. ¿Y qué pasa si tiene menor densidad que el agua? Va a estar arriba. Va a flotar, ¿no es cierto? Principio de Arquímedes. Así que una cosa más por lo que deben ir a leer cuál es ese principio es justamente por eso. ¿Sí? Entonces, si un fluido tiene una densidad menor a otro, el fluido de menor densidad se va a elevar y va a estar por arriba. El hielo tiene una densidad menor a la del agua. Por eso es que el hielo flota. ¿Sí? Y si quieren saber eso, bueno, ya tienen que ir a ver esos programas de 100 cosas curiosas o algo así. ¿Ya? Es el principio de Pascal, lo que les he venido conversando. Los instrumentos para medir presión, que por un lado son los barómetros que tienen el principio de Torricelli, ¿de acuerdo? Y los manómetros, ¿de acuerdo? Un manómetro básico es el que ustedes tienen ahí,
Es un tubo en forma de U con fluidos o con líquidos dentro de él. Estos líquidos se van a mover según la presión del equipo en el cual se conecte. ¿De acuerdo? Y estas son las variaciones de presión. Y nos quedan ejercicios. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, para la siguiente clase, que va a ser el viernes después de su evaluación, una evaluación breve de los primeros capítulos que hemos visto, algo así como lo que hicieron en Quizzes. ¿Ya? Y un ejercicio muy rápido. Así va a ser el día viernes. Después del día viernes seguimos con ejercicios de manometría y seguimos avanzando. ¿Está bien? Listo, jóvenes, no les quito tiempo, que ya tienen clases de biotecnología. Que estén bien, que tengan una buena tarde. Hasta luego. Hasta luego, Inge, gracias. ¿Perdón? ¿Me puede regalar unos minutos al final? Salgan todos. Ok. Gracias, Inge, hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias.